en una semana al menos yo no llego a tener una opinión tajante ni concluyente de si esta nueva figuración latinoamericana existe o no, pero me gusta la idea. Es decir, me gusta la idea y porque me gusta la idea y porque creo que también es un punto de discusión interesante para el presente y para el futuro, qué mejor que hablar de aquello con tres artistas latinoamericanos que están aquí representados en la feria y que efectivamente hacen figuración, ¿no? Entonces, bueno, quiero empezar en realidad. Bueno, nosotros vamos a hacer una conversa de más o menos unos 50 minutos. Sería bueno si en los últimos 10 minutos, ponte o 5 minutos, si hay alguna pregunta del público que la entretengamos. Y lo otro que les quiero decir a ustedes, como también se lo dije en algún mail, es que en la medida que hayan preguntas entre vosotros, pues eh, eh, ejercitemos la posibilidad de hacerlas, ¿no? Y también de responderlas. También me pueden hacer alguna pregunta a mí, no hay ninguna garantía que yo les vaya a responder, pero bueno, ese ya es otro tema. Eh, desde, Voy a empezar por leer las biografías de cada uno de estos artistas porque me parece importante que ustedes estén al tanto de lo que hacen y dónde lo han hecho. Pero voy a empezar diciendo dos o tres cosas de mí para que también sepan de dónde vengo yo. Yo me llamo Cristian Vivero Fauner, más o menos como dice en alguna parte, en una de las diapositivas. Soy crítico y curador afincado en Nueva York hace más de 20 años, soy chileno. Eh, Trabajo bastante en España. Suelo intentar al menos hacer un proyecto cada 2 años acá. Y soy el curador en jefe de un museo pequeño pero potente en Florida, en Tampa, Florida, que se llama el Museo de Arte Contemporáneo de la Universidad de Florida del Sur. Entonces, bueno, me entretengo yendo y viniendo, haciendo otros proyectos, una bienal en la costa oeste en el 2023, ahora también tengo un proyecto grande con el Bronx Museum. Bueno, eso. Pero paso a hablar o dar las biografías de los artistas y empecemos primero con José Luis. José Luis Carranza, destacado pintor peruano, explora la relación entre la naturaleza y la humanidad a través de una mirada apocalíptica e irreverente. Su obra más reciente, La razón dormida, del 2020 hasta el 2023, rinde homenaje a Francisco de Goya, reinterpretando piezas claves del maestro español en óleos que subvierten la anatomía y reflejan visiones descarnadas y visionarias. Carranza, conocido por su dominio del dibujo y la pintura, combina técnica y audacia para plasmar seres deformados y paisajes caóticos, afirmando su estilo herético y libre. Carranza viene representado a esta feria Urbanity por Klaus Steinmetz Arte Contemporáneo, ¿no? Eh, También está Roland Kay, nombre de pila de Fabián Barraza. Roland Kay es un artista visual e ilustrador chileno, egresado del Instituto Arcos de Santiago, con formación autodidacta en pintura. Criado en la región de Atacama, su obra refleja influencias del desierto, la pintura japonesa del periodo Edo y Matisse, entre otras influencias, diría yo, explorando tensiones psicológicas a través de colores sólidos y figuración. Sus pinturas y dibujos presentan figuras humanas en interacción con objetos, animales y paisajes simbólicos. Finalista del 15º premio del Mavi UC Arte Joven del 2022. Su exposición Supersticiones recibió gran conocimiento en Artsy, con sus pinturas adquiridas por coleccionistas internacionales. Paralelamente trabaja como docente de ilustración y director de arte en editoriales independientes en Santiago, donde vive y crea. Roland Kay viene a Urbanity representado por la Galería Isabel Croxato. Amando Tejo Viviani vive y trabaja en Argentina. En su obra explora sensibilidades extraviadas y espacios incómodos. Ya vamos a hablar de eso. Investiga la desfamiliarización de experiencias cotidianas,
revelando su faceta onírica, retratada de forma dramatizada e irónica. Le interesa la liminalidad y la opacidad narrativa, haciendo uso caprichosamente tanto de anacronismos como de la cultura pop contemporánea. Es licenciada en Artes en la Universidad Nacional de La Plata y en su formación se incluyen diversos programas y talleres. En 2021 realizó su primera muestra individual La fiebre de las cosas en Galería NN, La Plata, curada por Carlos Herrera. En 2023 realizó 2 muestras individuales, una en el Centro de Arte de la UNLP y otra en la Chelsea en Galería Púrpura en Santa Fe. Viene a Urbanity representada por NN Galería. Si no han ido ustedes a ver las pinturas en persona, antes de venir a esta charla, les deberían ir inmediatamente después de esta sesión, ¿no? A ver, primero, la pintura un poco como punto de origen o punto de origen narrativa. A mí siempre me interesa saber cómo llegan. A ver, quizás el sueño de vuestros padres, o quizás no, y quizás el de vuestros abuelos fueron que hubiesen sido médicos o ingenieros o abogados, pero no. De alguna forma u otra llegaron a ser artistas, y no solo artistas, sino pintores. Entonces a mí siempre me interesa el cómo, dónde llegó esa inquietud y cómo fue que luego se plasmó, se realizó. ¿Empezamos contigo? Oh. Dale. El peor temor de todo padre se cristaliza cuando el hijo dice quiero ser pintor. A eso voy. Y todos sus monstruos renacen. Yo he dibujado desde que nací. Nada más que el dibujo para mí era una herramienta de conocimiento. Para mí el arte era un instrumento para conocer. El arte no me interesaba nada. Pero a los 14 ocurre algo muy importante. Abandono la religión completamente. Hasta entonces había sido formado en un protestantismo casi fanático y estaba siendo preparado para el bautismo. Entonces abandono la religión y digo, de repente, no, necesito crear imágenes, voy a ser pintor. 14 años, edad complicada, ahí empieza toda la pesadilla. Protestantismo evangélico. De los peores. De los peores, vale. De aquellos que Ah. además en Centroamérica dan fuerte, ¿no? Oh, sí. Y, sí. Roland Kay, ¿cómo fue tus principios como artista y luego como pintor? Hola. La verdad no tengo un origen tan... Nunca hubo un conflicto de mis padres de que fue artista o no, porque yo vengo de una familia trabajadora en donde hasta estudiar cualquier cosa es una fantasía. Digamos, mi abuelo era minero, cosas así. Entonces, y aparte mi familia tenía como un origen un poco trágico, muerte en la dictadura militar. Ya. Entonces mis padres estaban felices que no me muriera, digamos, en el camino. Entonces, nunca fue un tema realmente. Eso sí que mi familia, todos son artesanos o dibujaban o cosas así, y ahí estaba un Respeto poco aquello. claro, justo a la materialidad, a trabajar con las manos. Creo que eso siempre estuvo muy integrado como en todo sentido de cosas, y tuve una educación muy desde mi padre en ese sentido. Como que para mi padre era muy importante el minero, por ejemplo, porque para él era todo como un sistema de creencia eso. No solamente era que ir con una picota y el martillo a picar en la montaña o el cerro, como se dice en Chile, sino que eso conllevaba una praxis. Y en esto para mí como que Hegel, por ejemplo, es muy interesante, porque ahí hay una libertad. En la medida que uno elige, por ejemplo, tomar el mazo de cierta manera y apuntarlo a la montaña o al cerro, esa decisión es lo que te da libertad. Y el resto yo creo que da lo mismo. Como llegué a ser pintor en este caso, pero si hubiera sido zapatero, hubiera sido lo mismo para mí. Bueno, por lo menos le habrías dado el mismo amor y la misma... De todas maneras. Sí. No, ok, pero alejémonos del conflicto con los padres. Es decir, eso también... Bueno, eso era la pregunta, ¿no? Bueno, era parte de la pregunta. La otra parte de la pregunta, y quizás es la que me interesa más, es de dónde salió la idea de ser artista, especialmente, no sé, para ti. Yo creo que para todos, ¿no? Es decir, si uno no viene de una familia de artistas o una familia de coleccionistas o una familia de historiadores del arte, muchas veces la historia del arte y la pintura en sí es una cuestión otra.
Sí. ¿no? Y en tu caso, además, tú empezaste a estudiar otra cosa y Sí. luego llegaste Sí, cuento, me refiero a eso. sí, cuento corto, yo estudié psicología primero. Me gustaba como la abstracción, básicamente. Y me decepcionó mucho. O sea, yo sin saber que me interesaban las abstracciones, me interesaba la psicología más relacionada a la filosofía, me gustaba. O sea, ahora me doy cuenta que lo que me interesaba a mí era Lacan, Freud, esas cosas. Y me decepcionó un poco, dejé de estudiar eso. Y ahí como que hubo un momento en donde como que mis padres me vieron un poco deprimido y me dijeron, estudia lo que quieras. Yo dibujaba, fue a estudiar ilustración para Grande dibujar. tus padres, ¿eh? Sí, sí, padre muy cariñoso, la verdad. Y lo que me pasó a mí, y aquí te respondo a tu pregunta, es que yo lo que me pasó fue vi una postal de Picasso, la familia de Saltimbanquis, y la miré y dije, esto quiero hacer yo. Y eso fue todo. Pero a eso voy con la historia de origen, ¿no? Con los artistas también. Para mí siempre son súper interesantes, ¿no? Y yo confieso tener algo parecido. Mi padre médico, mi madre enfermera, pero por otro lado, es decir, más bien no tenía un lado yo para entrar a las artes visuales, pero sí recuerdo haber experimentado me llevaron a la colección Phillips en Washington, ¿no? En Washington, D.C., y me estaba portando muy mal. Y me dejaron sentado en la sala Rothko y me quedé anonadado. Quedaste loco. Pero la verdad es que no llegué a tener palabras para explicar la experiencia hasta por lo menos unos 10, 15 años después, ¿viste? Te evangelizaron. Me evangelizaron. Eso hace Rothko, hombre. Es que es verdad, eso sí hace Rothko, que a veces es como casi una experiencia, me entendí, bueno, religiosa, ¿no? Totalmente. Espiritual. Y si no, se puede definir de forma, con el lenguaje digital, como en inglés le dicen augmented reality. Eso es cuando te metes en lo que es el 3D y qué sé yo. Te pones esas inmensas gafas sin darte de brusas con la pared. Bueno, Amanda, ¿cómo, en el momento que... No, es que me reí Roland Kay mucho porque dijo- yo también empecé estudiando psicología, ¿Viste? pensando en el arte de alguna manera. Y es como, se ve que pasa. Pero bueno, ¿esto está dando o no? Sí, está Sí. bien. Yo fue configuración en realidad. Tampoco vengo de una familia de artistas, sí una familia muy cariñosa que siempre me incentivó a dibujar, a hacer lo que quisiese, pero también me metí pensando en psicología, muy rápidamente lo dejé y fue por, de hecho, una novia que me dijo, básicamente, si no lo haces ahora no lo vas a hacer nunca. Y creo que era inevitable, en realidad. Creo que de alguna manera siempre va a llegar ahí. Haga lo que haga. Pero ¿qué experiencia tuviste que te indicó que existía esta Ninguna, solo cuestión dije, estoy perdiendo el tiempo. Si lo que quiero hacer yo es otra cosa. Ya, Me parece. pero podría haber sido, me entendí, futbolista o cualquier otra cosa. Pero ¿qué fue ese enfrentamiento? ¿Cómo se dio con algo que se llama arte? ¿No? Es- no es Fue- nada romántico. Creo que No, vi no. un video de una chica que hacía unas acuarelas increíbles Bien. y los hacía por YouTube. Y yo decía, yo podría estar haciendo esto Claro. en vez de lo otro que estoy haciendo. Sí. Absolutamente. Bueno, y esto es un buen segue, porque ahora que dices que además viste una chica pintando YouTube, ¿cómo es la relación de la relación de cada uno de ustedes, de nuevo, haciendo algo de factura más manual no puede ser, ¿no? Es decir, el tipo de trabajo que ustedes hacen con lo digital, ¿no? ¿Cómo es la relación que tienen con, bueno, este rectángulo infernal que también es enciclopedia, pero también una serie de algoritmos y burbuja informacional a la vez? ¿Cómo, cómo plasman esa parte de la realidad en vuestros trabajos? Soy un hombre de otro siglo, pienso, en verdad, y no me da la paciencia. Trabajo a la usanza antigua. No descarto ninguna herramienta, solo que la herramienta debe ser esgrimida
por un ente inteligente, por una persona inteligente. Cuando una herramienta es esgrimida por un hombre, una persona tonta, solo pueden salir cosas tontas. Es el triste destino del quehacer humano. Y para todo hay vocaciones, ¿no? Si un bueno para nada coge las herramientas digitales, la inteligencia artificial y demás, va a crear imágenes sorprendentes probablemente, pero sin sustancia. Eso ocurre. No tengo ningún, no sé, no tengo ningún tipo de relación con el uso tecnológico en mi propia obra. Es más, lo más ridículo, poco antes de venir acá, mi esposo recién me enseñó a usar el WhatsApp. Antes no lo usaba, porque me encantaban escribir correos electrónicos y recibirlos y luego mandarlos con corrección ortográfica. Listo. Así van las cosas. Pero a ver, voy a indagar un poco en lo que dice. Tú no puedes venir, o seguramente no has venido todos los años a ver los Goya, o sí, Lo hago. lo haces. Ya, bueno. Bueno, pero te retroalimentarás también un poco con imágenes digitales. ¿Qué cosas hacíamos antes en las escuelas de arte, en los años 90, inicio de los 2000? Las reproducciones artísticas eran un espanto. Sí. Revistas con pobres Eran en blanco y reproducciones negro, demás. es Era que un aquí- espanto. Cuando sí. empieza el internet, con las imágenes en alta resolución, era una cosa impactante. Por fin podíamos ver el rastro del pincel, la brocha, algo que era impensable en los Sí, 90. sí, ¿viste? Totalmente. ¿Verdad? Y caí. Sí, sí, sí. Y sí. caí. Sí. Tendiste bien la trampa. Bueno, viste, ¿no? Y además habían, aparte de de las reproducciones en blanco y negro, luego ponte en los años 60, 70, 80, se estilaban las diapositivas y las diapositivas eran ¿Cómo aprendíamos historia del arte ahí? viste, con lo que uno ve, Sí. eso era la forma de enseñar en las escuelas, pero también la forma en la cual los artistas se autopromocionaban, iban a galerías a dejar sobres con diapositivas, ¿no? Eso era lo típico. Ahora, bueno, eso ya no ha pasado y ha sido suplantado en gran parte por Instagram y luego también por, bueno, primero los emails, pero a mí de vez en cuando que me llegan solicitudes, ¿me entendí? Que no he pedido, me llegan por texto o me llegan inclusive ahora por WhatsApp. Pero también depende de qué herramientas sean, creo yo, y qué tipo de cosas consumas. Una cosa es hablar de producción con inteligencia artificial y otra cosa es pensar, bueno, incluso en Instagram o cosas así que, más allá de la cantidad de mierda que yo veo, que Sí. adicta total, o sea, generación de quedarte como una tonta, perdiendo horas. También si hay mucha información, por ejemplo, que yo uso, perdón, tengo la voz medio tomada. No, estás bien. Hay Eh, muchas referencias, por ejemplo, que yo uso con la cultura pop, ¿no? Digamos, Sí. y hay un montón de cuestiones de moda o cuestiones de consumo, tendencias incluso, que si bien son súper problemáticas en muchos aspectos, también son parte de como formas de crear identidad contemporáneas. Yo las utilizo mucho en parte de mi temática, como que es un mal dentro de todo bastante bueno, en el punto en el que tienes un contacto con la realidad que no podrías tener de otras maneras, porque no hay tiempo, porque no hay plata, porque yo no voy a ir a un desfile y hacerme el skincare a la vez y ver los videos de gatitos que tengo que ver. O sea, Ya, pero dejando de lado los videos gatitos, por ejemplo, tu perfil de Instagram es súper profesional, ¿me entendí? Hay mucha imagen tuya. Y no sé si tú venderás por Instagram, pero eso también no solo se estila, sino que pasa mucho. Y pasa mucho desde hace poco. Es decir, desde hace, ponte, 7 años, a mí saber, 7, 8 años, ¿me entendís? Que la gente puede promocionarse y vender por Instagram, que eso ya es una totalmente. realidad. Es una ¿no? herramienta fantástica porque Sí. también tienes una cuestión de... Bueno, digamos, tiene su contracara, ¿no? Porque también tienes un montón de homogeneización de los consumos y de como las formas de representar que, por un lado, puede ser problemático. Por el otro, a la vez, te amplía a tener contacto con gente que yo a vosotros os conocí antes de conoceros, digamos. Efectivamente. Eh, Otra forma básica que nosotros Total. no hemos conocido, ¿no? Pero a través también de nuestros respectivos perfiles, ¿no? Y la información que existe en la web. También me interesa saber un poco contigo cómo investigas a través del Internet o si investigas a través del Internet. yo consumo el Internet, en Bien. realidad. Y lo que pasa es que mi trabajo tiene como unos ejes de investigación que tienen que ver mucho con el consumo y el hedonismo y con las formas de generar identidad a través de relaciones grupales o de pares.
Entonces, parte de mi propia vida se traduce ahí, parte de, no sé, obras que hablan de las rutinas de skincare que leo yo todo el tiempo en internet y te compras una cantidad de mierdas que, bueno, no sé si sirven o no sirven, pero forman parte de mi consumo y de mi producción. Ya, y perdóname insistir en esto, Sí. pero tú has encontrado puntos en este acto de consumir imágenes, puntos de inspiración que no conocías antes, es decir, saltarte el algoritmo de alguna forma u otra. No, soy una esclava. Pero te lo digo en serio. En el sentido que, no sé, quizás no se te ocurría ver a un pintor de Ashcan, ¿me entendí? Escuela norteamericana, 1930, 1940, pero llegaste ahí de alguna forma u otra. Sí. ¿Sí? Sí, creo que no sé si tengo la habilidad de salteármelo y de dirigirlo yo. Tal vez es justamente como más una cuestión de pares y de Ya. los consumos también están sugeridos por, bueno, empezar a seguiros a vosotros y vosotros tenéis unos consumos particulares. O definitivamente el algoritmo es más inteligente que yo, a eso Bueno, voy. es imposible saber en realidad si uno se salta el algoritmo o no. En ciertos puntos dices tú. Sería un peligro si revisa nuestro historial de búsqueda, ¿no? Roland Kay, ¿tú cómo ves la relación pintura-información digital? Sí. Data. A mí me encanta la tecnología, no tengo ningún conflicto con eso. De hecho, yo como tuve formación de ilustrador también, yo tuve mucha práctica pictórica en el computador, aparte muy influenciado por Hockney, en el año 2012 más o menos. Entonces hice un montón de pinturas digitales que después la eliminé, pero para mí como ejercicio me encantaba porque podía hacer 10 pinturas en un día y no estar preocupándote que voy a gastar un poco de pintura o menos pintura. Entonces, para mí fue un ejercicio muy como de jugar, que a mí eso es lo que me interesa mucho también del arte, el juego, del placer erótico que tiene eso. Entonces, ahí podía como desenvolverme como muy libremente, a pesar de que estaba con una tableta digitalizadora trabajando. Para mí era muy entretenido y por otro lado, y tocando un punto de quizá la conversación que los convoca, de la pintura figurativa latinoamericana, está muy ligado a eso. O sea, de partida yo no creo que haya una pintura latinoamericana, por ejemplo, como hegemonía. Sí creo que puede haber como una especie de devenir como latinoamericano en relación a la tecnología, ya que nosotros como latinoamericanos, por ejemplo, podemos ver por Instagram, me pasó el año 2013, 14, ver Danny Fox, por ejemplo, que ya está empezando a romper y que no tiene nada que ver conmigo porque es un pintor inglés, etcétera, pero nosotros como latinoamericanos tenemos ese gesto que no lo puede hacer el español, el italiano, o lo puede hacer, pero hay un inconsciente como distinto en donde podemos hacer este gesto que dice Borges. Yo leí El Quijote en inglés y me gustó más que cuando lo leí en español, ¿entiendes? Y creo que para mí es el arte latinoamericano, no como reivindicar alguna cosa, ¿entiendes? Con respecto a la identidad o con respecto, no sé, como cómo está colonizado. Vivimos en un mundo globalizado, que estamos cruzados por la tecnología y eso nos permite que yo, por ejemplo, esté acá, estamos conversando. Sí. Y eso para mí puede ser una especie de devenir como de pintura latinoamericana. Bueno, y lo que me recuerda, digamos, un concepto nacido en Latinoamérica de Oswald Andrade, el de la antropofagia, ¿no? Claro. Que básicamente nosotros lo que logramos hacer, y en realidad esto se expande no solo en Latinoamérica, es una visión muy linda de cómo se consume y luego se reproduce. Claro. Básicamente casi se caga y cambia, ¿me entendí? Claro, el consumo. La antropofagia básicamente es el comer y luego digerir, digamos, influencias. Claro. Y ese Está bien Oswald ser Andrade y escatológicos, Tarsila creo, sí. Amaral y que viene básicamente de nuestra raíz. Si digo que viene de nuestras raíces, viene de las raíces de nuestro enfrentamiento con la modernidad. Claro. Totalmente. Y lo mismo ha pasado a la contemporaneidad. José Luis, me interesa casi demasiado tu relación con Goya. Como sé que los cuadros, hiciste 10 cuadros, si recuerdo bien, ¿no? Y lo hiciste, no es que los hagas, lo hubieses hecho a pedido, pero tu galerista inteligentemente te pidió que hicieras, o te comisionó a que hicieras 10 cuadros. Pero como me parece que esos cuadros son más de manicomios o de desastres de la guerra,
y no tanto los tapices bucólicos o los retratos, pues no sé, me interesa saber un poco más de tu boca, de cómo lo realizaste, el porqué, el punto de influencia, porque evidentemente nos acabas de contar que vienes a ver a Paco cada año, ¿no? Cosa que yo también hago, es decir, Paco Goya, ¿se entiende? No era novedad el asunto de coger a la pintura antigua para visitarla una y otra vez en el taller. Ya desde antes hacía citas, ya desde antes hacía homenajes a otros artistas, ¿no? ¿Como Entonces, quiénes, por ejemplo? En el 2019, precisamente, había pintado un naufragio de la Medusa de Jericó, nada menos. Jericó. Y había estado huyendo de ese tema por años, ¿no? No me sentía muy capaz de hacerlo, pero bueno, me solté ahí con una pintura de 2 metros por 3. Previo a eso me había aventurado con un Moulin de la Galette y cosas así. Tema extraño también. Y ahora ya a los 44 puedo decirlo sin pudor que sí, disfruto mucho a Renoir, eso es siniestro. Pero bueno, así van las cosas. Klaus, al ver todas estas citas constantes, ¿no? Le Déjeuner sur l'herbe y otros temas más, Klaus vio que aparecían de vez en cuando, de año en año, estas citas. Entonces me comisionó efectivamente el ciclo de 10 pinturas que gira en torno a la obra de Francisco de Goya. Lógicamente él sabía que lo que iba a recibir era un conjunto que no tenía que ver de una forma literal con la construcción de estos cuadros, de las obras más famosas de Goya, sino todo iba a ser licuado, pues digamos, en mi mente y arrojado sobre los lienzos de una manera caprichosa. Un ciclo que empezó a inicios del 2020, un año mágico, hasta el 2023 o 24, por ahí. Renoir, no se me habría ocurrido nunca Ni con más tu ni pintura. menos. Si lo contemplas bien, vas a ver, te va a pasar lo mismo que con Rothko. Sí, bueno, ok. Por ahí te entiendo. Roland, esto de tu formación autodidacta, ¿no? Bueno, todavía, más bien cosa extraña en el mundo del arte, cada vez más profesionalizado y más llevado a tener magíster doble o inclusive hasta doctorado, ¿no? ¿Qué ventajas tiene ser autodidacta? Todas. Todas. A ver, explica. ¿Y qué desventajas también? Es decir, ¿no? ¿Cómo? ¿Y qué desventajas también? No hay ninguna desventaja porque yo no veo el arte como lo percibo yo, al menos como una carrera. Para mí la vida misma. Tiene que tener ese vértigo, tiene que tener esa incertidumbre, o si no hago otra cosa, me dedico como a hacer, trabajar en un banco y no lo encuentro desmerecedor para nada. Pero si yo quiero seguridades, me dedico a otra cosa simplemente, no es un problema para mí. Y las ventajas todas, porque para mí lo más interesante de vivir es como cómo el mundo me interpela y cómo yo interpelo el mundo. Soy yo en el fondo. ¿Y ocurre alguna vez que en ¿cómo se llama? En enseñarte a ti mismo, en tener un enfrentamiento con algún contenido, alguna información, es posible que puedas desarrollar una serie de juicios que no son tan convencionales como quizás otros que hayan, Puede ser. ¿no? Que predominen, digo? Igual yo tengo un carácter un poco que, a ver, como que estoy en contra, por ejemplo, de la autoría, hasta contra la academia, en un sentido abstracto también, no es que yo ande por la calle peleando con la gente, pero como que me gusta tener mis propios juicios con respecto a las cosas. Y eso me pasó de niño, como que mis padres siempre como que, yo tenía 5 años, estaba conversando con mi padre en la mesa por qué pasaba esto y como que se enojaba y discutíamos. Entonces eso yo creo que tengo una educación muy de formación de izquierda, por decirlo de alguna manera, que todo era conversable. Sí, una visión crítica, básicamente, Claro. de pensamiento crítico. Es decir, Justo. es un poco... Sí, y por otro lado, como te digo, tiene una formación también de que, o sea, yo cuando era niño tenía una intuición muy fuerte que yo quería, por ejemplo, tener como una experiencia directa con respecto a las cosas. Entonces, para mí, por ejemplo, una intuición que tenía era que, no sé, un matemático llegaba como a pensar en la geometría, no porque alguien se lo enseñó, sino porque estaba observando directamente algo. Bueno, después crecí y me di cuenta que efectivamente los presocráticos, hay toda una escuela, la cultura es eso, básicamente.
la cultura se va como consumiendo, se va interpretando y la realidad tiene este carácter virtual que nos estamos construyendo constantemente a partir de interpretaciones, básicamente. Interesante Entonces, perdón, sigue. no, eso. No, pero interesante que mencionas la geometría, porque en inglés está el dicho reinventar la rueda, reinvent the wheel, y muchas veces eso se ve negativo. Pero en la medida que uno va aprendiendo sobre la marcha, también tiene mucho de positivo, ¿no? De todas maneras, Sí, sí hay un positivismo. Bacon tiene una palabra con respecto a eso. Es como que soy positivo, pero por nada. No es como que estoy esperando como que pase como algo bueno. No estás esperando que llegue Sachi, digamos, Justo. a darte todos No. los millones habidos y por haber como Demi Correcto. Vale. Amanda, quiero hablar de las sensibilidades extraviadas y espacios incómodos. Sin incomodarte. No, incomoda. Mira, tus trabajos, bueno, hay una serie de referencias que yo puedo hacer, pero la verdad es que no sé si son las tuyas, ¿no? Aquella línea, me entendí, serpenteante, me recuerda al Greco. No sé si por ahí habrá habido alguna... sí, si eso lo habrás procesado tú o no. Bacon también se me viene un poco a la cabeza, ¿no? Gente quizás más alejada, digamos, de un punto de influencia latinoamericana como Reginald Marsh, que no sé si lo conoces, pero es un pintor norteamericano de los años 20 y que además a mí me interesa mucho con respecto a tu obra, ¿no? Por eso te hacía también la pregunta de si llegas a saltarte el algoritmo, o más bien si el algoritmo te lleva a otras cosas, ¿no? Anti-Spotify, ¿no? Que te lleve algo que realmente sea una sorpresa. Porque lo de Reginald Marsh es un mundo neoyorquino muy años 20, muy parecido a lo que tienes tú ahora aquí en la feria. Háblanos un poco de esas pinturas, pero también de los referentes, ¿no? Bueno, referentes a mí es una cosa que me cuesta mucho, de hecho, a él no lo conozco, lo voy a investigar. Qué guay, sí, ¿no? veré bárbara esta charla. Sí. Sí, ¿no? Porque la realidad es que yo, por el contrario, soy bastante fan de la academia, no de la academia como del máster y yo qué sé, pero sí como de la educación tradicional de sentarte en un taller y quedarte con un tipo en bolas por 4 horas dibujando. A mí eso me entusiasma, me divierte mucho. Em, entonces tal vez ahí como que ahí se arman mis primeras figuraciones y ahí se arman mis primeros referentes que eran muy románticos, eran muy de pensar en los 1920 de Viena, esto cuando tenía, no sé, era una adolescente y dije como me voy a estudiar y a pintar y voy a dejar la psicología, yo qué sé, empezar una nueva vida. Después de eso sí se mixea mucho, específicamente en esta serie de obras que estoy mostrando con mi galería NN, Sí. no mi galería la que me representa, que somos las 2 únicas galerías de Argentina que estamos aquí en el sector de la TAM. Sí armamos muy específicamente como un hilo conceptual que tiene una relación con los años 20 y cómo pensar 3 focos de atención de aquí, de 1920 a 100 años en adelante, ¿no? El mío particular, más allá de mis 2 colegas que también están presentando conmigo, sí trabajo con mucha relación con los años 20 pensando en el hedonismo, pensando en las búsquedas de la belleza, del consumo. Para mí fue además una investigación pictórica muy importante porque fue una transformación de mi paleta muy, muy fuerte de lo que venía trabajando. Entonces, sí, ahí sí hay como muchos referentes de todas esas épocas que se enlazan, además de muchas cuestiones con guiños respecto a los pelos, respecto a algunos detalles de objetos que me interesa mezclar como ciertas funciones anacronistas con cuestiones de nada del pop, del TikTok, digamos hoy en día, para hacer esto mismo, espacios incómodos, lugares que son narrativas que son difusas, que son un poco opacas y que se vuelven casi ficciones, me parece. Sí, tal vez yo lo manejo muy lingüísticamente. Ficciones como de Belle Époque, ¿no? Sí, de Edad de Belle Dorada. Époque y de ahora también, También. en San Telmo, en Argentina, en Buenos Aires, tomando cerveza barata. Pasan las 2 cosas. Pensando que es champán, dices tú. Sí, el otro día me habían dicho esta película de María Antonieta que la dirige Sofía Coppola, no Sí, sé si la conocéis, la directora.
ese tipo de choques me parecen como muy interesantes, porque también hay una cuestión con la belleza y lo grotesco, que también eso hay algo que pienso mucho en tu obra cuando pienso en esos colapsos que te dejan en un lugar un poco incómodo, en el que ves cosas feas, pero a la vez la imagen es bella. Creo que eso es un punto interesante a investigar y esas son las palabras que puse ahí. Bueno, sí, la sensibilidad de estabilidad y los espacios incómodos. Ya. Mira, cada uno de ustedes evidentemente es un artista global, si no, no estarían acá, ¿no? Es decir, con intereses que van más allá de vuestras ciudades respectivas, estos países respectivos, inclusive la región o las regiones que se podrían definir como Latinoamérica. Pero me imagino que también hay puntos en los cuales ustedes encuentran sustento, ¿no? Cultural y artístico dentro de vuestras ciudades, naciones, regionalidad, etcétera. ¿Cómo manejan eso ustedes? ¿Esos referentes funcionan de alguna manera distinta a los otros, a los que se pueden encontrar acá o en una visita al Prado? Bueno, ante todo somos mestizos Sí. y somos una mezcla de muchas sangres. Y la ciudad en la que vivo es caprichosa, es un desierto. Y a pocos kilómetros de mi estudio hay una huaca y luego más allá hay otra huaca. ¿Qué es una huaca? Un centro ceremonial violentado y después enterrado por los españoles. Ya. Ahí está. Esto. Pero bueno, Lima está regada de lugares ceremoniales, de reinos menores que compartieron pues el tiempo histórico con los incas y pa. Pero además de eso hay multitud pues de templos coloniales en el centro de Lima y todo eso. Es una mezcolanza de monumentos, de historias que han pasado, de culturas que han aplastado unas a otras, ¿no? Y pa. Nosotros somos hijos de todo eso y nuestras arterias pues trasladan toda esa espuma y toda esa sangre mezclada por los siglos de los siglos. Es inevitable escapar a todo eso. Somos los hijos de ese cóctel, de ese mestizaje, de todo eso. Somos producto de la extirpación de idolatrías, somos producto de todo eso. Entonces, y encima vivir en una ciudad como Lima, surreal, caótica, barroca, oscura, gris. Como tú dijiste, el cielo, ¿cómo le dicen en Perú? El cielo panza de burro. El cielo panza de burro en Lima, Panza de porque burro. siempre es muy grisáceo. Un colchón de nubes que casi parece Londres, ¿no? Sí. Yo juro que voy a ver a los reyes de Inglaterra. Entonces, es una cosa así, todo es gris, el mar es como un cemento muerto y demás, pero es pródigo en historias, ¿no? Historias de todo tipo y de todos los tiempos. Es inevitable, entonces yo creo que la pintura, haciéndola en estos tiempos, no puede escaparse de todo eso. Yo creo que todo aquello termina colándose pues en mi propio trabajo y demás. Yo provengo de una escuela muy tradicional, la Escuela de Bellas Artes de Lima, que está en el centro histórico y comparte pues un espacio con muchísimos lugares con una carga fuerte, intensa, ¿no? Muchos templos coloniales y demás, y además tiempos conflictivos, lugares importantes del gobierno y pa. Entonces es una historia móvil y muy cargada. Todo eso de hecho que se termina colando en mi pintura. Es inevitable. Roland Kay, ¿cómo logras tú hacer la mezcolanza necesaria de imagen y de imaginario entre Hockney, a quien acaba de mencionar, específicamente haciendo pinturas digitales, que además las hace muy bien, y no sé, las yeguas del apocalipsis, para no entrar en alguien más antiguo, ¿no? A ver, yo creo como la influencia como de mi pueblo que puedo definir mejor es que yo no me siento identificado con la hegemonía del santiaguino, que es lo que se conoce como el Porque tú chileno. eres un outsider. Justamente, yo Sí. vivo, o sea, yo nací en el desierto, en un lugar que tampoco nunca tuvo una cultura arraigada, porque las zonas mineras en Chile es como que entran trabajadores, se van, nadie le gusta vivir en el desierto, lo odian. La gente de Santiago que va a trabajar a mi pueblo odia el lugar porque es desierto, no hay nada. Entonces como que no hay como una identidad realmente, ¿entiendes? Como que yo nunca me he sentido en ese sentido como la visión hegemónica del chileno, que es el santiaguino, yo nunca me he sentido identificado con eso. Sin embargo, puedo decir de mi pueblo como lo que me identifica un poco a mí es que el desierto tiene una luz muy particular, de muchos niveles de tono, porque dentro del mundo es el lugar más limpio de los cielos que tiene.
Entonces la noche es preciosa, el día es precioso. Y creo que eso a nivel de luz me importa mucho, como cuando trabajo, y creo que me ha influenciado mucho. Y a nivel latinoamericano, como influencia, a mí me siento muy como que me genera mucha emoción la literatura latinoamericana. Borges, Onetti, en Chile Roberto Bolaño. Roberto Bolaño para mí como leer los Detectives Salvajes y saber que es chileno, como que, y ser como ese tipo de artista, eso para mí es muy emocionante. Otro artista que además, escritor, que sus mejores años literarios los hizo acá, Claro, en Barcelona, claro. en Barcelona, efectivamente. Sí, y todos esos juegos de también, en qué sentido siento que me han influenciado, de cómo, qué es el arte conceptual en el fondo. Que no necesariamente es poner como algo, como un objeto en una cosa, ¿entiendes? Como que los detectives salvajes, si no lo han leído, léalo por favor, y básicamente es como un juego, qué es la ficción y qué es la realidad, porque te cuento un diario como si fuese verdad, pero todo está como trastocado. Están buscando una escritora mexicana que está perdida y como que al final nunca la encuentran y se encuentran con unos jeroglíficos que básicamente la literatura son los mejores poemas que han leído. Entonces eso lo encuentro como muy como educativo a nivel artístico, porque yo creo que es súper confuso cuando la gente ve una obra de arte y no sabe por qué es bueno o malo, ¿entiendes? Y creo que la literatura latinoamericana es tan buena que está todo eso mezclado, está mezclado como a un nivel estético muy profundo y también como la cosa de las representaciones, que para mí son cosas que muchas veces están separados, ¿entiendes? Bueno, y hablando de representaciones, o por lo menos el uso de la pintura, del pigmento, no se me había ocurrido hasta que me recordaste que tú vienes del desierto y quizás no tenga nada que ver, pero como crítico me remito inmediatamente a lo seco Claro. que es la aplicación de tu pintura. ¿no? Bueno, eso- Porque es muy seca, parece pastel inclusive. Sí, ¿No lo es? no, o sea, ¿Viste? no, ¿Tú- es óleo. tú pensabas que era ¡Qué pastel? bueno! Sí, bueno, eso Es tiene muy como interesante. una cosa que tiene que ver con... yo conocí la obra de Van Gogh, por ejemplo, y de Turner como hace poco, el año pasado creo que fue. ¿Dónde? ¿En Londres? Sí, en Londres, Ya. claro, fui al National Gallery y vi los girasoles de Van Gogh. A mí Van Gogh siempre me ha gustado como a todo el mundo, pero verlo en vivo, de verdad, como que fue un impacto en mi vida. Pero lo que me impactó sobre todo es como la materia es como un hecho en sí mismo. Es como, no es que sea una pintura, es como que extiende la realidad. La pintura no es solamente como una imagen, no es solamente unas flores, sino que agrega realidad a la realidad. ¿Entiendes? Porque matéricamente es un hecho en sí mismo. No está representando nada. Está muy bien dicho eso, pero repítelo por favor. Es un hecho en sí mismo. Claro. Pintar o hacer arte es un hecho en sí mismo. Ya es la tesis. Entonces, como que en el fondo, como que eso siempre lo he tenido en cuenta, pero nunca lo he podido resolver bien. Entonces, aquí llega un estudio con amigos, Jaume está por ahí y trabajamos mucho el tema el lienzo, cómo funciona. Entonces, ahí como que he llegado a cierta síntesis de cómo trabajar la tela un poco más cruda para trabajar con partes más secas y también con partes más brillantes. Entonces, que la pintura no sea solamente como una pantalla fría, sino que tenga como diferentes como lugares, como la vida misma también, como que no solamente como una sola cosa, no es lo liso, sino es que está lleno de materia viva, o eso es lo que ando buscando al menos, no sé si lo logro, pero quiero eso, quiero que sea materia viva, dominar la materia. La imagen viene después, es un fondo. Claro, no tienes una tela que es una base, construyes desde la misma fibra. La tela empieza en la pintura. Sí, construyes desde la misma fibra. Sí. Es muy interesante porque llegas a lugares de luminosidad y de oscuridad que son muy extraños. Yo cuando los veía decía como, no entiendo si es que está usando como óleo y pastel y acrílico, y yo qué sé qué a la vez, o témperas incluso. Es óleo y aceite de linaza, listo. Claro, solo entender como mismo el lienzo ya de base. Es muy bueno. Te Gracias. felicito, es muy, muy interesante. Gracias. Muy interesante es. Eso me encanta. Ahora que tú lo mencionaste, Roland, tengo curiosidad y sabemos de tu parte, José Luis, cómo es llegar y ver joyas de ¿cómo se llama?, del 1800 y tanto de Goya en sus respectivos museos, en grandes colecciones europeas. Bueno, mira, a ver,
El arte de museo de primer orden sigue estando, con excepción y con perdón a ciertos museos en México y en Brasil y también en Argentina, bueno, algunos en Lima y también en Bogotá, pero en Nueva York y en Washington y en Londres y en París y en Madrid. Entonces, me interesa saber, justamente porque lo mencionaste tú, Roller, ese enfrentamiento con la cuestión de verdad, con ese otro hecho, como tú bien lo definiste. ¿Cómo ha sido para ti, por ejemplo? Yo soy una mezcla de muchas cosas en términos de... Bueno, mis papás son argentinos y yo crecí con gente de todos lados, esta familia. Y viví hasta los 13 en Madrid, me fui a Argentina y mi adolescencia la hice allá, mis primeras como fórmulas de identidad las hice allá. Llegué confundidísima, mal, escuché cumbia por primera vez, o sea, y yo decía, ¿qué es esto? Nada, fue impactante. Y obviamente cuando empiezas a entender como el choque de discursos de lo que aprendes en España y lo que aprendes en Latinoamérica, al menos en Argentina, es fuerte. Vas a Londres de pronto al museo y como que no lo ves como europeo, que lo ves pensando en como la preservación de, sino lo ves como un robo y una... No me quiero poner nasty, pero bueno, sí, como un robo sacadísimo. Muchas y veces como lo un es, sí, bueno. dolor Sí, también. sí. Eh, sí, Los no, famosos mármoles que tienen ahí en la National Gallery, es otra cosa. sí, creo que las posturas son como profundamente distintas. Yo habiendo crecido en mi primaria en España y habiendo como pasado mi secundaria y mi universidad en distintas ciudades de Argentina, entiendes como, nada, como tipo dos lecturas son completamente, se dejan completamente afuera la una de la otra. En realidad no, una incluye muy claramente a la otra, que es no voy a decir, no sé cómo decir esto, y otra la nula. Creo que esa es tal vez una forma de pensarlo. Mira, ya que estamos hablando de las influencias artísticas y casi de lo que el crítico literario Harold Bloom llamó la ansiedad de las influencias, ¿no? Eh, les quiero lanzar una cita de Philip Guston, gran pintor norteamericano, eh, para ver qué reacción o cómo interpretan cada uno de ustedes esta cita. Entonces va así. Cuando empiezas a trabajar, todo el mundo está en tu estudio, dijo Guston en una entrevista. El pasado, tus amigos, tus enemigos, el mundo del arte y por sobre todo tus propias ideas. Todos están ahí. Pero en la medida que continúas pintando, estas presencias empiezan a abandonar el estudio una por una, hasta que te encuentras absolutamente solo. Luego, si tienes suerte, hasta tú abandonas el estudio. Es lo ideal, es lo que debería ocurrir, claro. Y al principio sí, uno siempre está con una legión gigantesca, ¿no? Al fin y al cabo un creador es la suma de una infinidad de tradiciones, nos debemos a todo, absolutamente a todo, somos una costra andante, ¿no? Capas de capas de capas tectónicas de historia y de todo. Y no solo hablo de la historia del arte, sino de la historia de todo tipo. Entonces sí, al inicio, al empezar una obra, estamos con toda esa legión atrás, es inevitable. Pero existe algo, es la pequeña sensación cuando se da el proceso, como decía Cézanne, ¿no? Hay un ligero ajuste que se va dando en la pintura y de pronto la pintura empieza a demandar cosas, de pronto hay un diálogo más íntimo y esa legión como que sí se va desvaneciendo y eres tú con la pintura. Es lo ideal, debería ocurrir siempre, no pasa siempre. Pero luego cuando la pintura dice ya déjame en paz, ya estoy, me puedo defender sola y ya efectivamente el pintor se tiene que largar y dejarla tranquila. Y listo, es lo ideal. Que se transforme de alguna forma u otra en aquellos que los atletas llaman memoria muscular, ¿no? El futbolista o el basquetbolista, es decir, está en su mejor momento cuando casi no está pensando, ¿no? Está reaccionando con todo lo que él o ella ha aprendido, ¿no? Amanda, ¿tú cómo lo ves eso? Exactamente igual que tú. Creo que es el ideal y a mí me pasa bastante esta serie, la que estoy presentando aquí ahora con mi galería, con NN. Fue la serie que pensé para esto y fue como muy rápido producirlo. Fue durante este inicio de año.
Así que fue convivir con las pinturas por muy poco tiempo y varias a la vez y todas del mismo tamaño, digamos, porque mido 1,50 m. Y se independizan en algún punto de uno mismo, me parece. En algún punto son otra cosa. Yo suelo conversar mismo mientras estoy pintando, pero creo que ya estás hablando con otra cosa. No es ni tú ni algo Cuando tú haces pinturas preparativas que es o dibujos preparativos, miles. Ya. Miles. Yo soy muy pero, metódica. pero al final tu pintura Va a otro lado, sí. va a eso. Sí, no, iba. obvio, sí. Yo hago todas las preparaciones posibles, hago bocetos, estudios de personas, estudios de color, preparaciones de paleta. Y después, cuando pintas, bueno, vosotros lo sabéis, sobre todo tú, bueno, con la experimentación del mismo lienzo, los resultados siempre van por afuera de uno mismo, ¿no? ¿Cómo lo ves, Roncai? Sí, o sea, estoy de acuerdo, como que en el sentido de que al menos yo que lo que me interesa ahí es un poco desaparecer. Y en la medida que lo logro me siento feliz porque qué terrible ser uno también, ¿entiendes? Como que Qué paja. Totalmente. No, porque a fin de cuentas también al hacer esta otra cosa, esta realidad paralela, claro, uno quiere inventar algo con futuro, algo con una nueva visión. pero yo algo creo que con- también tiene que ver, sí, obviamente la visión es lo más importante, decía Rambo, por ejemplo. La visión es lo que ¿Eso es realmente una cita de Rambo? sí, a Rambo, sí. Ah, Rambo, yo te había entendido Rambo. Me habría impresionado si hubiese sido Rambo. Dejémoslo así. Dejémoslo Pero así. de Rambo, sí, lo espero. Sí, no, Rambo. Sí, la visión es lo más importante, básicamente, porque eso te lleva a la cosa. Pero también desaparecer en esa cosa, o sea, es básicamente volver a la nada, que todo toda la división de las cosas es lo que duele, la fragmentación. Entonces yo creo que hay una búsqueda con el absoluto constantemente ahí, que uno puede entrar y salir, De y miurgia. y que también te quema, como decía Bolaño. Sí. Pero sí, yo creo que lo interesante es desaparecer. Mira, bueno, dos palabras, porque realmente no cita de un poeta que también fue teórico de arte y que escribió mucho sobre Goya, Pierre Bonnefoy, y él hablaba del pensamiento figurado, ¿no? Parte del argumento era que Goya merecía estar en la misma conversación o en la misma frase citado al lado de Voltaire y de Montesquieu y de Montaigne, porque básicamente había sido un tipo que había revolucionado, inclusive quizás más que esos otros tres, ¿no? Que eran más puro visión de la iluminación del siglo de las luces, y él ya había encontrado la vuelta a aquello, ¿no? Claro. Pero aquella idea del pensamiento figurado siempre me ha interesado mucho a mí, especialmente en la medida que se adelanta, digamos, a las palabras, a los conceptos. Entonces, Si Cézanne, por ejemplo, hace una cosa que después Merleau-Ponty un poco la traduce en el lenguaje escrito 50, 60 años después, ¿entiendes? Como que Cézanne es muy interesante en el sentido, hasta en la física, en la medida que es lo que observamos cuando observamos, no estamos observando nada en el fondo. Entonces ahí yo creo que también Cézanne entra en esa misma categoría. se adelanta Einstein. A eso me refiero. Sí, totalmente. Ah, Es que ese supongo que es un poco nuestro ejercicio, ¿no? El de realmente lo que tú dices, llegar al punto en el que todas estas preconcepciones que tú estás hablando cuando planteas la pregunta ya no existan más, sino eres verbal y lo que estamos haciendo no es necesariamente verbal. O sea, yo no quiero tampoco compararme con Cézanne ni con Goya, no estoy diciendo eso, estoy diciendo que no, eso es otra cosa. Yo busco desaparecer simplemente. Ahora que haga algo bueno o no, es otra cosa. Yo nunca lo sabré, me voy a morir con esa duda. Sin embargo, creo que lo que tú estabas diciendo tiene que ver con eso, de que hay como hechos pictóricos, como Goya, como Cézanne, que llegan, la ejecución del hecho es tal, en la cultura, como dice Kant, como el volque, el espíritu de la voluntad del pueblo, está tan bien sintetizado que después viene la lectura. Y eso es brutal, impresionante. Es lo ideal. Y lecturas que duran siglos, evidentemente. Claro, ¿no? justamente.
Bueno, no sé si hemos llegado a ningún tipo de conclusión sobre si hay nueva figuración latinoamericana o no hay nueva figuración latinoamericana. Pero lo que sí les puedo decir es que en estos 3 pintores sí hay una nueva figuración que viene de Latinoamérica y luego se encuentra un lugar en el mundo más allá de sus fronteras, ¿no? Entonces, por eso, básicamente, bueno, nada, los quiero aplaudir y celebrarlos y a ver si ustedes también me acompañan. Gracias. Si hay alguna pregunta, por favor, y si no hay, todo bien también, pero ¿alguna inquietud, alguna pregunta? No sean tímidos. No sean tímidos. ¿Alguna que ustedes quieran hacer? Y si no, mira, hay un bar aquí a la vuelta de la esquina, entonces... Bueno, Pasadnos mira. a ver. Estamos. Con eso estamos y les agradezco mucho la atención. Muchísimas gracias. ¿no? Gracias. Y ustedes. Gracias.